El misterio de la Chincana en Cusco. Arqueólogos revelan pasajes subterráneos incas después de siglos de estar escondidos. Por siglos, las historias sobre la existencia de un intrincado pasaje subterráneo en Cusco, conocido como la Chincana, han sido consideradas un mito. Sin embargo, un equipo multidisciplinario liderado por los arqueólogos Jorge Calero Flores y Mildred Fernández Palomino ha confirmado su existencia. Este túnel, construido por los incas, conecta el Coricancha, el majestuoso Templo del Sol, con la imponente fortaleza de Sacsayhuamán, y cuenta con ramales que se extienden por puntos estratégicos de la ciudad. El arqueólogo Jorge Calero Flores, quien desarrolla investigaciones en los Andes centrales, ha publicado importantes artículos y más de 8 libros de investigación etnográfica y arqueológica, participando como expositor en eventos académicos a nivel nacional e internacional. Ha manifestado en una conferencia de prensa: la existencia de la Chincana de Cusco es una realidad. Se ha logrado identificar un trazo principal de Sacsayhuamán al Coricancha con una distancia de 1750 metros, así como 3 ramales, uno hacia Callispuquio, otro que se dirige al sector de Muyucmarca en Sacsayhuamán y otro ramal que define su trazo por la parte posterior del Templo de San Cristóbal. El descubrimiento se hizo en conjunto con la arqueóloga Mildred Fernández Palomino. Vienen buscando resolver el misterio de la Chincana de Cusco desde 1998. Aquí se muestra un mapa de calor de radargrama que muestra la presencia de una estructura trapezoidal próxima a la torre del Templo de Santo Domingo de la ciudad de Cusco. Según las crónicas del jesuita anónimo, al construir el hoy llamado Templo de la Compañía de Jesús no se afectó la Chincana porque ésta pasaba por medio de las casas obispales, dando un punto del trazo de la Chincana que se ubica detrás de la Catedral de Cusco. Así también, se indica que el trazo de la Chincana tiene como uno de sus puntos de inicio Sacsayhuamán y el otro el Coricancha, atravesando dicho trazo por medio de la ciudad de Cusco, el cual baja de lo alto por lo bajo del cerro y pueblo o parroquia de San Cristóbal. Jesuita anónimo, 1594. Con esta información, el equipo de investigadores reconoció la ubicación del ingreso de la Chincana en el sector del Rodadero, emplazamiento denominando por ellos como Templo en H. Gracias al análisis de los documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII en contraste con las observaciones de campo y datos contemporáneos, se tiene este punto de partida, prolongando una línea, la cual transita por el costado este de la formación geológica denominada el Rodadero, para luego entrar a la Chincana. Esta sería la representación en 3D de lo registrado con el georradar de una estructura trapezoidal próxima a la torre del Templo de Santo Domingo de la ciudad de Cusco. El trazo de la Chincana pasa por la explanada de Sacsayhuamán, se ubica al costado del camino prehispánico. Este realiza una curva a la izquierda y se dirige hacia la parte baja a unos metros del río Choquechaca, ubicándose exactamente esta inflexión a unos metros antes de chocar con los muros ciclópeos de Sacsayhuamán, dirigiéndose en línea recta al último aterrazamiento de muros ciclópeos, próximo al río Choquechaca, el cual por tramos se encuentra concluido, resaltando que la porción próxima a la curva de la pista del sector de Zapantiana no está concluido en su revestimiento pétreo, notándose el corte en el cerro, que forma una plataforma. Esta sería la representación en 3D de lo registrado con el georradar de una estructura trapezoidal en la explanada de Sacsayhuamán. La plataforma que esconde la Chincana continúa por el perimétrico del Palacio de Colcampata, llegando a la recta del Templo de San Cristóbal. En la curva de la pista hace una inflexión dirigiéndose al frontis del Palacio de Colcampata, donde se tiene un andén no muy ancho dirigiéndose a la parte posterior del Templo de San Cristóbal. Regresando al trazo que llega a la ciudad del Cusco, este no flexiona en la curva hacia San Cristóbal sino continúa de frente en línea casi recta hacia el Templo de Santo Domingo. Dicho trazo evidencia una pendiente ligera. Referente a la forma de la Chincana, el arqueólogo Calero manifiesta que ha tenido amplias discusiones con la arqueóloga Mildred Fernández, quien hizo notar lo referente a la cita de Garcilaso, en la que indica: pasaban las bóvedas de un torreón a otro, por las cuales se comunicaban los torreones, también como por cima.
Este es el trazo basado en los estudios de prospección mediante sonido y dibujo sustentado en el estudio con georradar. Los arqueólogos manifiestan que los caminos y pasajes que se tenían hacia la superficie, también, escondían los pasajes subterráneos, a lo que se suma lo recomendado, en la década de los 90 días antes de su deceso, por el padre de la arqueología cusqueña y maestro de dichos investigadores, el Dr. Manuel J. Chávez Bayón, quien manifestó que busquen el trazo de la chincana entre andenes y debajo de la calle Inca que unía el Coricancha con Sacsayhuamán y que siempre los incas hacían sus subterráneos debajo de los caminos, situación que también ha sido advertida por la arqueóloga Mildred Fernández. Es así que el trazo de la chincana en la ciudad de Cusco se encuentra por debajo de la calle principal que unía Sacsayhuamán con el Coricancha y gran parte de este trazo se encuentra debajo de andenes. El trazo de la chincana fue realizado por los incas, cavando una zanja y luego esta fue revestida con muros pétreos y colocados los techos con vigas labradas. Luego fue tapado y encima fue montado un camino o una calle o un andén. Así, lo que por siglos fue un relato envuelto en misterio se convierte hoy en una realidad tangible. Bajo las calles de Cusco, el corazón del imperio inca sigue latiendo, aguardando nuevas revelaciones que sigan iluminando su grandeza. Esto ha tenido tres pasos, ¿no? Primero ha sido el análisis de los documentos del siglo XVI y XVII y datos contemporáneos. Estos documentos nos han dado una idea por dónde está. También la recomendación del doctor Manuel Chávez Bayón, que nos indicó de que la posibilidad de que el trazo de la chincana esté pasando por el medio de la calle que unía Sacsayhuamán con el Coricancha. Y el dato de Squire, que él dice que la boca de la chincana queda a un costado, a un lado del rodadero, no como se decía antes, en la roca cansada, en la piedra cansada. El otro método ha sido básicamente la prueba de sonido. En las partes donde se permitía, hemos podido hacer líneas con un cable y cada 50 centímetros hemos golpeado encima de una placa metálica con un combo de 6 libras y según el golpe, ¿no? Boom, boom, y cuando sonaba más, como quien dice, más profundo, boom, ahí nosotros marcábamos para ir y teniendo el trazo. Luego hemos tenido el apoyo de todo un equipo internacional liderado por César, por el técnico César, que han aplicado 2 georradares. De esta manera el georradar ha corroborado lo que hemos comenzado pues a plantear el trazo, ¿no? ¿Qué sigue después de este descubrimiento importante para la ciudad de Cusco? Bueno, lo que sigue obviamente que tenemos que excavar en puntos claves para poder ingresar a la chincana, ¿no? Posiblemente entre marzo o abril para poder ingresar a la chincana y a los ramales, ¿no? ¿Esa imagen qué quiere decir? Eso es un radiograma donde se muestra los indicios de que hay un vacío, ¿no? Más o menos aquí tú puedes ver que a partir del 1,40 m para abajo tienes un vacío. Entonces a los laterales ya se observa unas estructuras que indicarían la existencia de un túnel. Ya hay una prueba que yo lo estoy dando como técnico especialista de Perú y ellos internacionalmente me dieron el visto bueno, hicieron unas pruebas acá. O sea, tenemos todo corroborado ya. Como dice acá, misterio resuelto, la chincana existe. Recordemos otros cronistas que hablan de las chincanas. Agnelio Oliva, 1542 a 1572. Relata, Huayna Cápac construyó nuevos y grandes edificios, y a él es atribuida la construcción del laberinto subterráneo que llaman chincana, del cual laberinto había salidas a los caminos de fronteras, puentes, fortalezas y otros edificios. Fray Martín de Murúa 1590. Describe, el capitán Ausitopa, hijo de Topa Inca Yupanqui, por mandato de su padre, hizo un camino debajo de la tierra en la fortaleza de esta ciudad del Cusco hasta el Coricancha, que era donde ellos tenían el templo y oratorio del sol y de la luna y de todas las demás huacas que ellos adoraban. Porque entrando se pierden y no pueden dar con el camino. El Inca mandó cerrar para que nadie entrase, no vaya a hacer que entren y perezcan. Garcilaso de la Vega 1609. En Comentarios Reales de los Incas, explica, una red de pasajes subterráneos, tan largos como las propias torres, estaban todos conectados.
Era tan complicado que ni siquiera los más valerosos se aventuraban a entrar en el laberinto sin una guía de orientación que consistía en un rollo de cuerda o soga gruesa atado a la puerta de entrada para ser desenrollado a medida que se fuese avanzando por los túneles. Algunos de los túneles llegaban a Cusco, a 3 kilómetros de distancia, comunicando Sacsayhuamán con el Coricancha y otros edificios. Otros túneles se adentraban hacia el mismo corazón de los Andes, sin saber a dónde conducían exactamente. Hay que recordar también otras iniciativas presentes como las del Proyecto Coricancha, de comienzos de los 2000, liderado por el investigador español Anselm Pi Rambla, quien tuvo como objetivo explorar los misterios del subsuelo del Templo del Sol, Coricancha, en Cusco, Perú. Usando tecnología de vanguardia como georradares, Pi Rambla identificó estructuras subterráneas, incluyendo supuestos túneles, cámaras y un sistema hidráulico que, según su interpretación, podrían estar vinculados a rituales incas y a un posible tesoro oculto. Su investigación generó tanto expectativa como controversia. Además, Pi Rambla propuso la existencia de una red de túneles que conectaría el Coricancha con Sacsayhuamán, reavivando relatos históricos y leyendas locales sobre la Chincana. En una reciente entrevista realizada por Anselm Pi Rambla al padre Gamarra, ex prior del Coricancha, confirmó la historia, habló de la existencia de la Chincana que sale del Coricancha y que llega a Sacsayhuamán. Dice que está a 3 cuadras del templo y continúa hasta llegar por donde baja el agua de Sacsayhuamán. Además señaló que hay oxígeno allí abajo. Entendemos entonces que el recorrido se puede o se podía hacer en perfecto estado. De mis hermanos que llevan por muchos siglos aquí y continuamente se ha ido transmitiendo, por ejemplo, que por este lugar salieron con un choclo de oro e hicieron la corona de la Virgen, y lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. O sea, está la corona está está guardada. Está guardada. En determinado momento ya lo mostraremos. Esto nos dice que sí, pues hay tesoros, hay valores en este lugar como también en otras zonas del Cusco, y esto nos interesa, creo que descubrir a todos y mostrarlo a la posteridad, y sobre todo, ojalá haciendo un museo de sitio en este mismo lugar. El padre Gamarra, en 1993, cuenta la sagrada función de la Chincana del Coricancha. Relata el clérigo que cada 24 de junio el interior del túnel se iluminaba por completo gracias a los rayos del sol que se reflejaban sobre la superficie del famoso disco solar. Los proyectaba hacia el interior de la Chincana, donde una serie de espejos o planchas metálicas pulidas eran capaces de recoger y conducir la luz hasta la mismísima fortaleza de Sacsayhuamán. Los incas eran astrónomos y geómetras consumados, así que toda esta operación de precisión debió tener un significado para ellos que hoy desgraciadamente hemos perdido. Tony Morrison, arqueoastrónomo, propuso que los discos solares iban a parar a un tabernáculo dentro del Coricancha que recogía sus rayos y los extendía por todo el recinto. Andrei Bierianov, un destacado investigador y arquitecto ruso, realizó estudios innovadores sobre la construcción de Sacsayhuamán, enfocándose en la composición de sus monumentales muros de piedra. Bierianov propuso la controvertida teoría de que los bloques no fueron tallados completamente de canteras, como se cree tradicionalmente, sino moldeados utilizando geopolímeros, un tipo de material artificial creado mediante procesos químicos avanzados, algo que habría permitido una mayor precisión y maleabilidad en su ensamblaje. Esta hipótesis, aunque polémica, busca explicar la precisión milimétrica de las uniones entre los bloques. En cuanto a las chincanas, túneles subterráneos, Bierianov mostró los primeros atisbos de las fotos de su georadar, donde hablaba de haber encontrado varios subniveles en la zona de la Suchuna. Además sugirió que estas estructuras subterráneas pudieron estar relacionadas con técnicas avanzadas de ingeniería utilizadas por los incas, posiblemente vinculadas al traslado o manipulación de los bloques gigantes.
Su trabajo plantea una reinterpretación de las capacidades tecnológicas del Tahuantinsuyo, abriendo nuevas discusiones sobre los conocimientos avanzados de los incas en arquitectura y construcción. Lo principal en nuestro Perú es la búsqueda de los minerales, sí, lo que necesitan las empresas, y antes de el trabajo normal nuestro es hacer estudio de las posesiones, sí, para empresas, y también usamos nuestra tecnología para ingeniería civil, arqueología, sí, etcétera. En 2012, sí, el Ministerio de Cultura, en ese tiempo era INICE, sí, de Cusco, nos pidió para que nosotros hacemos el estudio de las cavernas, buscar la causa porque aparecieron unos derrumbes en unos niveles de la fortaleza. GPR, que la fabricación nuestra, sí, nuestro instituto de Rusia. Sí, y la tarea fue, la primera que pensamos hacerlo, sí, hacer escaneos, sí, ver las cavernas, y causa, lo más práctico, sí, del agua, porque el agua se lavaba la tierra, se lavaba ¿cómo se llama?, el fundamento, sí, entonces, bajaba la tierra, y eso causaba los derrumbes. No hay nada parecido a algo en el mundo, sí, porque lo primero que la sospecha era el material con que hicieron, porque la piedra natural siempre tiene algunas vectías, tiene algunas fallas, sí, pero de esas, solamente de la vista, tú puedes ver de qué. Claro, durante el trabajo, sí, fueron las preguntas así básicas al INC, sí, y sí, alguna vez hicieron análisis de esos bloques. Y no, nada. Entonces, yo digo, ¿sabes qué, chicos? Hay que ver qué es eso, porque la causa que, aparte del agua que se filtraba así, que lavaba el fundamento así, la agua filtra entre los bloques. Estuvimos en el restaurante, yo cogí un pedacito así, y lo metí en vinagre, y la reacción, ya digo, es caliza, pero caliza la caliza que tiene la calidad de caliza que tiene en bloques, sí, se ve así de la vista, es diferente que de una caliza normal. Es monógena, exactamente, sí, así hablando. Pues ya digo, ¿sabes qué? A mí me parece que ese material no es natural, para nada. Empezó la discusión, sí, con mis compañeros, con arqueólogos, y cada uno con su tema, ¿sabes? Porque, como digo, la arqueología es una ciencia, sí, que desde mi punto de vista sí falta usar todas las tecnologías que está hasta sus alcances, sí, hacer los estudios por todos lados. Los arqueólogos con cronistas, sí, ¿cómo se llama?, que le parece, que no le parece, pero geólogo es geólogo, cirujano es cirujano, arqueólogo es arqueólogo, ¿no? Sí, y entonces nosotros decidimos que tomar las muestras y mandar esas muestras a Moscú. No solamente los bloques de la cantera que está al lado, que está más cercana, sí, tomamos, es lo más lógico, donde si es la caliza, ellos tienen que tomar en algún lugar, ¿no? Entonces ahí apareció que aquí en Rusia me mandaron las imágenes. Primero me mandaron imágenes, sí, de la estructura, ¿sí?, de los bloques, sí, y la estructura de la caliza de la cantera. Y entonces cuando me llegó el resultado de análisis, ya sospechaba, sí, pero me asombró que, primero, el análisis químico sí confirma que esta caliza fue extraída de la cantera que está al lado, ¿sí? Porque el 96% se encajaba, ¿sí? Pero la estructura del material es diferente, porque
cuando tú ves la caliza es un material sedimentario, ¿no? Claro, sedimentario. Y cuando fue el fondo del mar, sí, ahí se juntaban todos esos, ¿cómo se llama? Moluscos, unos microorganismos, todo, bueno, sí, y se parecía como cemento. Pero en los bloques, esta estructura fue molida de 1 a 10 micras. Ok, molida. Entonces eso está claro que los bloques fueron hechos. Digamos, un ejemplo, por ejemplo, trigo es un producto natural. El trigo. Ya. Sí. Ya. Harina no existe en la tierra. Claro, alguien tiene que moler. Y lo mismo pasa en la caliza, ¿sí? Entonces esa fue la única explicación que los incas, ¿sí? Preparaban, hacían como un cemento, y formaban esos bloques, no los trasladaban de un lado al otro. Entonces, cuando eran blandos, ellos construían, ellos construían esos bloques ahí mismo, con el material que extraía que fabricaban. Sí, eso es muy interesante porque, como nosotros todos sabemos, Perú es una zona sísmica. Sí. Y cada temblor, si tú, por ejemplo, tú pones las piedras así lisas, te derrumbe. Pero se va a caer. El saxafón, ellos hicieron como una cadena, como un Lego. Cuando un bloque, cuando era blando, sí, construyen otro bloque que también es blando, sí, y es el café, como ese monte de Sacsayhuamán, donde hay esos, ¿cómo se llama? Mira, esos bloques es un soporte de ese monte de Sacsayhuamán. Exactamente para qué lo usaba, sí, no te puedo decir, pero a mí me parece una cosa que fue como una fábrica, ¿no? Claro. De construcción. Claro. Sí, pero eso, hay que hacer los mismos estudios en Pisac, claro, Pisac, Ollantaytambo, claro, claro. Hombre, sí, yo estaba como varios días, estaba caminando, sí, viendo, observando, tocando esos bloques, sí, pero eso que me iba a la única explicación que me llegó, ¿cómo se llama? a mi cabeza, que eso me hicieron de la otra manera. Nadie lo tallaba, nadie lo cortaba. ¿Sí? No había tallado, no había corte, no. No, porque eso es demasiado trabajo para ¿cómo se llama? Una construcción de ese tipo, no sé. Sí, un cronista montesino sí escribió que los incas sí tenían escritura, pero después pasaba unas cosas, unas desgracias, donde ellos perdieron, sí. ¿Y por qué? Porque me tomó, ¿cómo se llama? Atención eso, porque en Piedra Cansada, ese se llama así un hueco, cosa grandota, sí, también fue como, a mí me parece que fue como una preparación de material, ¿no? Después que se quedó así, cuando la agua de las lluvias lavaba la arcilla, apareció así sola. Sí, ahí encima hay una escritura. Y hay otro bloque, también es otro bloque interesante, que también está encima del monte de Sacsayhuamán y también tiene inscripción, ¿sí? Pues el Perú tiene bastante campo para estudiar. No tanto descubrimiento, porque en este lugar donde nosotros encontramos la parte del túnel, porque para decir que ya sabemos ese túnel que viene de punto A hasta punto B, no podemos saber porque nosotros cuando decimos escaneo de la redonda, hay un lugar así redondo en Sacsayhuamán, y nosotros hacemos escaneo así total. ¿Sí? No como los cortes, las líneas como nosotros hacemos, ¿sí? Pero ahí los arqueólogos nos pidieron que nosotros hacemos como una tomografía de esa área, ¿no? Y encontramos, sí, ahí el túnel,
Pero este túnel sí aparece, ese túnel aparece por lado de camino hacia Redonda. Los restos de ese túnel aparecen. Encontramos ¿cómo digo? Eso puede ser una tumba también. Okay. ¿Sí? Pero eso hay que llegar hasta ahí para saber exactamente qué es lo que puede haber. Vamos, cuando el georadar ve cuando hay una ¿cómo se llama? Intervención. ¿Sí? Ya, una... Sí, cuando tú ves y no es natural, sí, y es una intervención, lo primero que te ocurre es una tumba, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Yo de verdad sí escuché de eso, sí, porque había unos huecos al lado de ese túnel, porque como a mí me dio cuenta que ese túnel fue buscado por varias personas y fue los últimos que hicieron, buscaban ese túnel, pero no podían encontrarlo porque tenía otra tecnología. También es georadar, pero no es tan potente que nuestro, porque los franceses que usaban el georadar que buscaban no podía penetrar arcilla. Ajá. ¿Sí? Nosotros sí. Y ellos se equivocaron un par de metros. Ellos ellos buscaban ese túnel, hicieron un hueco, pero se equivocaron un par de metros. Claro, sí, hay que seguirlo, pues, ¿sí? Porque túneles, de aquí hasta allá, ¿no? Y hay que hacer corto. ¿Hasta dónde llegan? Nosotros hicimos solamente esa parte, no sabemos a dónde llega y para qué. En una reciente entrevista realizada por el canal del investigador peruano Giacomo Longato, se discutieron algunos de estos resultados con parte del equipo ruso. Esta vez se pudo apreciar con mayor definición el 3D de los subterráneos de Sacsayhuamán y se mostraron también columnas de piedra que se introducen en el subsuelo, y con mayor claridad se apreciaron los túneles, los descensos y las cavidades. El informe ruso además analizó la constitución de las rocas de Sacsayhuamán. El resultado reveló que los bloques no son compactos, sino que son aglomerados. Quiere decir que el material empleado fue recogido en una cantera, posteriormente molido y usado para hacer una mezcla, para crear con moldes los bloques de Sacsayhuamán. Dicho material también se erosiona con el tiempo debido al clima. Otro factor a considerar es la actividad sísmica del Perú. Los muros de Sacsayhuamán requerían ser sólidos y flexibles a la vez. Por tal motivo, los bloques se creaban de manera que conseguían mayor área de fricción entre sí. Cada bloque se hacía a base del bloque anterior para así tener una fuerte unión entre ellos. Con el tiempo, el agua disolvía las superficies tangentes entre los bloques, disminuyendo el área de fricción entre ellos. Según los resultados conocidos, el complejo arqueológico Sacsayhuamán presenta dos tipos de bloques, A y B. Los bloques tipo A se encuentran en el primer nivel. Están hechos de una cantidad de rocas y además de una caparazón que los cubría con material que también fue analizado. Según los estudios, una especie de cemento. Los bloques tipo A están hechos de esta forma para recibir la mayor cantidad de peso posible, y ya que los niveles superiores no recibían tanto peso, sus bloques fueron hechos enteramente del material que presumiblemente es una especie de concreto, de cemento artificial. Los bloques del tipo A fueron escaneados con el georradar y con esto demostraron que en su interior no es homogéneo. Aprovechando de los estudios que venían realizando Geo y asociados en la zona arqueológica de Sacsayhuamán, se realizó un escaneo en la zona denominada Piedra Cansada, con resultados muy favorables. La interpretación de los radargramas permitió encontrar y delimitar el túnel, que está a 2.5 metros de profundidad, con un ancho de 1.5 metros y un alto de 2 metros. Hasta ahí el informe. Nos encontramos en el sector de Suchuna y también sector de La Cocha, que ha sido considerado pues antes como una laguna, un lago, versiones que donde se reunían los sacerdotes y era utilizado para ver las estrellas. Pero hay otras teorías
que explican que no puede ser un lago. ¿Por qué? Porque hay canales y si hubiera sido una laguna hubiera quedado restos de un lago por el paso del tiempo. Recordar que deja diferentes alimentos en la base y se vería en la parte del medio o en esta pequeña explanada. En aquí hacen las investigaciones los rusos y es donde hayan cavidades en la parte interior de este sector, como podríamos hacer un pequeño túnel, un pequeño acceso, tal vez tumbas, no se sabe en realidad qué podría ser, pero se encuentran los espacios que hay aquí. Ahora, si juntáramos la versión de la leyenda de las Chincanas Grandes, que también hace Pirrambo las investigaciones, podríamos decir que podría representar parte de los canales o túneles que se dirigen a la zona del Cusco. Y de hecho, allá nada más está la Chincana Chica. Claro, allá está la Chincana Chica. ¿No? Hay una lógica, hay una relación de este punto con las investigaciones de la parte del medio. Yo también desde las investigaciones y caminadas que he hecho, yo también lo considero como no es una laguna. ¿Por qué? Porque si uno ve, hay caminos, ingresos, escaleras, y nunca va a haber escaleras que se dirijan a otro lugar por debajo de la laguna. No hay. Si nosotros visitaríamos el sector del Templo de la Luna, hay una laguna artificial y no hay esta forma de graderías que se dirigen abajo o otras lagunas artificiales. Estamos en el sector de la Chincana Grande, al costado de la piedra cansada o la piedra que llora sangre. En las investigaciones que hicieron hace Pirrambo, lo que hicieron los rusos, han hecho las investigaciones de todos estos sectores y ellos han podido hallar los ingresos, las cavernas o posiblemente los túneles que se conectaban en estos sectores. El detalle que esto se hizo con máquinas de resonancia, pero no se pudo ver qué hay más en lo más profundo por la zona arcillosa que es. Pero en la propia investigación se habla que estos son accesos que normalmente una persona podría acceder. ¿Acaso son el lugar de las Chincanas Grandes de las que estamos hablando? Los túneles o los accesos que se han utilizado en las grandes leyendas podría ser. Pero estoy seguro, como una vez dijo Ansel Pirrambo, va a haber arqueólogos que van a hacer las excavaciones y van a demostrar su existencia en su totalidad. Bueno, he estado en cámaras, Yamel, una excelente guía, te agradezco un montón por este informe de última hora que estamos haciendo en este acceso. Aquí estaría entonces, según las investigaciones que han hecho pues los geólogos rusos, el camino que va a la Chincana. Pero ¿qué habría tanto en esa tumba o esa Chincana o en esos compartimientos subterráneos? Lo que dice Ansel Pirrambo, que accedió a información de primera mano de los andinos, de los jeros o de otros maestros que le habrían dicho que adentro estaría pues la famosa quiputeca con los quipus de oro, los hilos de oro y de plata. Los quipus de algodón se destruirían. Para que estos se mantengan por mucho tiempo tendrían que ser de ese material, y los incas tenían ropa, la ropa de los incas, las sandalias, todo era de oro. Entonces también existían los quipus de oro, y esto ha sido confirmado a Ansel Pirrambo, y él dice que va a reactivar el proyecto Josco este 2023. Se dará entonces la apertura de la gran cámara secreta de los subterráneos de Sacsayhuamán, y estarán ahí entonces las quilcas, los quipus y toda la información que se mantuvo oculta para los cronistas y para la gente, digamos, de la conquista, y estas informaciones antiquísimas se habrán mantenido ahí totalmente ocultas y vírgenes, esperando a que un próximo investigador, no sé si extranjero o peruano, pueda acceder a ellos. Estará ahí la biblioteca lítica, la biblioteca de las quelcas, las tablillas de madera de oro, o los quipus de oro, o las planchas de oro. Bueno, eso lo dirá el futuro, el 2023 y en adelante. Sigue abierta esta historia. Se desconoce de momento qué tipo de artículos hay dentro de las cavidades oficialmente encontradas en Sacsayhuamán, pero extraoficialmente existe la esperanza de encontrar tesoros incas, la grandiosa quiputeca de oro, e incluso tanto como las herramientas con las que tallaron las piedras, como el famoso contenedor vasija o chomba especial con el contenido líquido que era capaz de derretir y catalizar las piedras, la fórmula del cemento inca.
Pero ¿quién o quiénes son los constructores de estas antiguas galerías subterráneas y milenarias? ¿Fueron acaso edificadas por diferentes culturas prediluvianas? ¿Acaso por los incas paleolíticos o antediluvianos?